Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Sí, un par de semanas, 15 días, 17 días más o menos. Estuvo aquí Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y habíamos tocado el tema de la maternidad subrogada, sin saber, evidentemente, que solo unos días después el tema sería noticia en todos los periódicos peruanos y en la mayoría de periódicos chilenos. Noticia de todas maneras en principales medios del mundo porque se detuvo a una pareja de chilenos que quería sacar un par de gemelos que realmente eran sus hijos pero que los habían tenido en el Perú a través precisamente de la maternidad subrogada, lo que se conoce como vientre de alquiler, es decir, una persona en una clínica, un óvulo fecundado es colocado en una mujer que alquila su vientre para gestar un niño durante 9 meses y una vez que da luz se los entrega a los padres. ¿Cuánto puede costar esto en el extranjero, donde en algunos países donde las cosas sí están perfectamente legalizadas al respecto? Pues unos $60.000. ¿Cuánto se estima que podría gastarse en el Perú? Existen casos, son casos que no están registrados formalmente, pero unas mujeres podrían cobrar entre unos $5.000, $6.000, algunos hablan de $18.000, son cosas que se especulan. En el Perú ha habido intentos ya de legalizar este tipo de fecundación asistida. Y hoy vamos a hablar con Edwin Heredia de este tema. Evidentemente le he pedido que ante esto que parece pues realmente planeados, hablar unos días de esto para que salga la noticia, nunca traiga un tema como la explosión de una bomba atómica, por ejemplo. Bueno, pero más allá del chiste, sigamos hablando del programa de hoy. En la segunda parte voy a estar con Mario Berríos, él es analista político, y con él vamos a hablar de lo que quiere denunciar el presidente Vizcarra, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y algunos congresistas oficialistas. La intención del fujimorismo de vacar al presidente Vizcarra y estos enfrentamientos duros que hay entre el fujimorismo y el gobierno. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique. ¿No trajiste el tema de la bomba? No. Puede pasar. No, por supuesto que no. El tema de la maternidad subrogada, que lo habíamos tocado y que podría ser un tema de debate, ahora es un tema de debate porque la Defensoría del Pueblo ha pedido que se legisle al respecto, los congresistas están dispuestos a hacerlo, entonces parece que hay el ambiente necesario para poder llenar vacíos legales. Sí, efectivamente, se habla de que esto de la maternidad subrogada no es un delito porque no está expresado así, ¿no? Sin embargo, me acuerdo que tú leíste la Ley General de Salud que en su artículo 7º hablaba de que la reproducción asistida en el Perú, las técnicas de reproducción asistida, son válidas, legales, siempre y cuando, ¿no?, la madre, o mejor dicho, de quien procede el óvulo, sea la madre también gestante. ¿Bien? Bueno, no está directamente expresada la ilegalidad de la prohibición, pero sin embargo ahí lo deja claro, es decir, la condición, ¿no?, de una técnica, para que una técnica de reproducción asistida, de fertilización asistida, sea legal, es que coincidan, ¿no?, la madre del óvulo y la madre gestante. Esto no se da, no se ha dado en este caso en concreto de esta pareja de esposos chilena, ¿no?, en la cual se sabe que los gametos masculinos eran del padre, mas no el óvulo femenino, que era de una donante X. Ya eso trae el inconveniente de que esas dos criaturas nunca sabrán quién es su madre. El asunto, en el asunto legal, el tema es que según la Constitución, nada que no, o sea,
todo lo que no esté prohibido es permitido. Claro. Entonces, Prohibido así expresamente. tiene que estar prohibido expresamente, por lo tanto, ellos han podido demostrar que se hizo este proceso y por eso han podido quedar en libertad y podrán llevarse a sus hijos. Sin embargo, los vacíos legales existen y ahora hay proyectos de ley incluso encarpetados. Uno de los proyectos, curiosamente, era de un congresista arequipeño presentado en la década pasada y que no llegó, Tomás Zamudio. Quedó encarpetado. Pero tal vez el más reciente es el actual ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que además es congresista, ahora en ejercicio de este ministerio. Y él presentó el proyecto de ley donde no habla del vientre de alquiler, que es este caso, donde aparentemente se ha pagado a esta mujer para que pueda gestar a este niño que no era suyo. Claro, esto no es oficial, sin embargo, se habla, lo he leído esta mañana en un diario limeño, parece que la transacción ha sido por unos $10.000, pero Claro. creo En Estados Unidos cuesta $60.000 en claro, promedio. pero creo que a nadie se le ocurre que una mujer X simplemente vaya a hacer esto con un acto de generosidad, un acto de virtud a cambio de nada. Es bien difícil pensar que eso haya podido suceder en este caso, con lo cual hay ya una contraprestación. Es un servicio que se ha brindado, ¿no? Evidentemente un servicio bastante peculiar, pero que es una de las cosas que deberán tener en cuenta quienes formulen proyectos de ley. Vicente Ceballos, en su proyecto de ley, habla de una gestación altruista, más o menos equiparable con lo que viene a ser la donación de órganos. En el Perú está permitida la donación de órganos de donante vivo. Entonces, lo que está prohibido es comercializarlo. Eso no se puede hacer. Yo puedo donárselo a mi amigo, a mi hermano, si quiero a un desconocido, pero tiene que ser donado, por eso se llama donación, no puedo vender el órgano. Entonces, él habla en su proyecto de una gestación altruista, ¿no? El caso sí se ha dado, recientemente fue noticia, ¿no? El caso de la hija que no podía tener hijos y que le pidió a su madre, o sea, la abuela del niño, que pueda tenerlo. En este caso, el óvulo sí era del padre y de la madre, o sea, de la hija y el esposo, solo que ella había tenido sucesivos abortos naturales, ¿no es cierto? Entonces ella no podía gestar y a la abuela la utilizaron como, no sé, bueno, un caso muy peculiar. Muy peculiar. Porque, y se realizó en Estados Unidos. Y ¿no? claro, muy peculiar porque normalmente ya por edad una abuela no puede. No podría, sí, claro. No puede prestar sus órganos para realizar vamos a decir, todo el desarrollo, ¿no? de una criatura en el vientre materno. En Estados Unidos les dijeron, solo existe 45% de posibilidades de que el embarazo transcurra de una buena manera. Claro. Se dio, gracias a Dios. Claro. ¿No? Sin embargo, cuando hablábamos de eso, hablábamos de riesgos, ¿no es cierto? Hablabas tú al inicio de este programa, el derecho que tiene una persona a conocer quiénes son sus reales padres, ¿no? Y decías, en el caso de los chilenos, se sabe quién es el padre, no se sabe quién es la madre. Sin embargo, la legislación peruana establece también el anonimato de las donaciones. O sea, si alguien quisiera tener un hijo y utiliza donante de esperma, en el Perú eso es anónimo. Nunca no se debe saber quién es el donante, ¿no? Estamos de acuerdo, pero esa es una de las dificultades éticas que tiene este tema de la maternidad subrogada, ¿no? Precisamente cuando se analicen los proyectos de ley, si es que esto van a ser presentados, tienen que mirar el tema no solo desde el punto de vista médico o, vamos a decir, desde el punto de vista técnico. Acá hay un tema que igual que en la reproducción asistida, que para mí debería llamarse reproducción artificial, ¿no?
Bien, se ignora, ¿no?, que se tienen que implantar, y eso lo vimos en su momento, hace unos 10 días, cuando analizábamos este tema, se ignora que se tienen que implantar un número determinado de embriones en el vientre materno, sea de la misma madre o sea ¿no?, sea de la madre original, vamos a decir así, o sea del vientre de alquiler de otra persona, se tienen que implantar varios embriones y luego se tienen que desechar algunos. O sea, primero se fabrican, luego se implantan, pero se desechan algunos. Y esos, hablábamos en esa ocasión, bien, en primer lugar son vidas humanas. ¿Y cuál es su destino? Si no son descartados de mala manera, dígase basura, enviados a la basura, son congelados. Entonces ahí hay una dificultad muy seria que atenta contra la vida humana, que desde mi punto de vista es la objeción más clara y diríamos que éticamente insalvable. Por eso es que también las técnicas de fecundación artificial, ¿no?, para mí son insalvables, porque tienen presentan una dificultad ética. ¿Bien? Después ya podemos considerar una serie de temas, por ejemplo, que no termina, mejor dicho, no termina de dejar de ser, que sea una especie de compra-venta, porque incluso al margen de que no haya vamos a decir, un pago a la madre gestante, ¿no?, en realidad yo estoy fabricando una criatura. En realidad es eso. Estoy fabricando una criatura que además, ¿no?, puede ser, ¿no?, además de ser un hecho que no es natural, que es hecho artificialmente fuera, ¿no?, de lo que es el acto conyugal entre un hombre y una mujer, y una procreación y un acto de entrega de uno al otro, de amor, que luego pues se desarrolla de una forma natural en el vientre de un materno, pues no deja, te digo que no deja de ser una especie de producción de un bien, ¿no? Porque, para terminar la idea, no deja de ser la producción de un bien porque simplemente yo cojo, ¿qué ha dado el hombre, el señor, el padre, el chileno? ¿Qué ha dado? Bueno, sus gametos. Pero bueno, los óvulos de la madre han venido de una donante, ¿bien? Los han juntado en un tubo de vidrio, ¿bien? Los han juntado en un tubo de vidrio bajo unas condiciones físico-químicas y luego los han implantado en una especie de fábrica, porque eso es, de alguna manera, una mujer que no tiene nada que ver, presta sus órganos para ello. Con todo lo que supone, para terminar ya, con todo lo que supone, para mí también, y allí hay otra dificultad, de una falta contra la dignidad de la mujer. Allí hay algunos cuestionamientos que me gustaría tocarlos claro. desde... Yo he expresado de alguna manera esas dificultades, las vemos en el siguiente bloque. Tras la pausa seguimos en modo avión hablando de esto, maternidad subrogada, vientres de alquiler, que no son precisamente lo mismo. En el caso de la abuela, por ejemplo, no se puede hablar de un vientre de alquiler. Entonces el término es maternidad subrogada. En el caso de los chilenos, vientre de alquiler. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estamos hablando de maternidad subrogada. El tema lo habíamos tocado hace menos de 15 días con Edwin Heredia y poco después hubo un caso que hizo que el tema realmente se diera, se debatiera y ahora estamos hablando de legislar al respecto. Una de las cosas, son muchos temas y esto genera un gran debate. Tú decías que esto es innatural y que es una suerte de fábrica que se está haciendo, un negocio cuando se habla de un vientre de alquiler y cosas por el estilo. Sin embargo, todo lo que ocurre allí es una cuestión aceptada por las partes, voluntaria. Y además técnicamente posible. Científicamente posible. Claro, ¿no? Por eso es que se realiza, aún a costa, vuelvo a insistir, de aquellos embriones que han sido también producidos y que son descartados, porque la técnica requiere de la producción de un mayor número de embriones y finalmente no los utiliza. Claro. En el Perú, según la legislación peruana, cuando hay un óvulo fecundado, en el momento de que el espermatozoide
y el fecunde el óvulo. fecunde el óvulo, el Perú reconoce que hay vida humana y que esa vida tiene los mismos derechos que el nacido. Claro. ¿No es cierto? Así Entonces, es un ser humano. Sin embargo, otras legislaciones niegan eso y ellos dicen, ahí no hay una vida humana, ahí no hay un ser humano, no se le puede asignar esos derechos, y es una corriente bastante avanzada en otras partes y que se utiliza como fundamento, por ejemplo, para justificar la legislación del aborto, ¿no? Se habla de derechos progresivos. ¿Cómo analizas tú este asunto? Bueno, Enrique, el hecho de que las leyes difieran, ¿no?, en uno y en otro lado, no va en detrimento de la verdad. O sea, la verdad es una sola. ¿Hay o no hay vida humana? Punto. Y científicamente, hoy en día sobre todo y desde hace muchos años, los médicos reconocen que hay vida humana en el momento de la fecundación. Una parte, o sea, es un debate científico. Claro, también, es un debate científico. Pero es un debate científico, pero que yo creo que no creo, es así, la medicina está plenamente de acuerdo, la academia, la medicina, en que hay vida humana. Lo que viene a continuación es una especie de debate medio filosófico en decir si es persona, si es solamente una vida humana pero todavía no es persona, si tiene unos derechos progresivos, etc. Algunos dicen que es simplemente un montón de células, pero eso ya no tiene, que solo hay vida humana, pero un conglomerado de células, pero que todavía no se puede hablar de una persona. Claro, y hablan de derechos progresivos y los Claro. movimientos feministas lo sostienen de esa manera para justificar precisamente que el aborto tengan el derecho a abortar, por ¿no? por plazos o bueno, finalmente hasta meses bastante avanzados, ¿no? Pero yo te contesto diciendo que al margen de lo que diga la ley en un país, la realidad la verdad es la verdad, es decir, lo que sucede es que hay vida humana, que hay una vida humana con una conformación genética totalmente distinta al padre y a la madre. O sea, es una persona humana que si tú la dejas ahí, nacerá a los 9 meses, ¿no? Entonces, se sabe que a las pocas semanas ya tiene corazón, en fin, es muy claro todo eso. Acá tengo información de una institución especializada que había evaluado en el año 2017 la posibilidad de tener un vientre de alquiler en el Perú. Y ahí ya se establecía que en Perú no está prohibido, no está ni autorizado ni prohibido, como lo hemos visto. Pero ahí en el análisis, porque hace un análisis bastante integral del asunto, dice, por ejemplo, que la legislación actual y las tendencias por los debates que había hasta hace un año y por los proyectos de ley que se habían presentado, porque no solamente ha sido uno, son 3 o 4 proyectos de ley que se han intentado discutir en el Congreso. Ninguno de ellos ha llegado a discusión realmente, ¿no? Solo han llegado a comisión y se han quedado encarpetados. La tendencia en el Perú, decían ellos, era a no permitir los vientres subrogados, los vientres de alquiler. Hoy, no obstante, la corriente, por lo que se ha podido escuchar en estos debates, por lo que tú me decías fuera de cámaras, que hay un grupo ya de congresistas que están decididos a rellenar vacíos legales sobre el tema, es a que el vientre subrogado sea admitido y que sea considerado como un tratamiento contra la fertilidad. Contra la infertilidad. Contra la infertilidad, y por lo tanto que ayuda a las familias, a personas que no tienen, a tener una familia completa, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué crees que ha cambiado tanto el asunto en tan poco tiempo, ¿no? O sea, por lo menos en el análisis, como te digo, de una página bastante seria al respecto, donde además recomendaban que en el Perú no se haga eso porque no hay legislación a favor, ahora las cosas hayan variado sustancialmente. Yo pienso que me da la impresión, ¿no?, de que existe el comunicado de los congresistas de 15 que han firmado un comunicado quejándose, y ahí yo estoy de acuerdo con ellos. Me parece que la detención de los esposos chilenos fue excesiva, ¿no?
fue una medida excesiva. Tenían que haber diríamos, tratado el tema de otro modo, en libertad. Bien, sin embargo, yo pienso, leyendo ese comunicado además, yo pienso que se han dejado llevar, se están dejando llevar por ese derecho, efectivamente, a que todos formen una familia. Ojo, existe el derecho al matrimonio, es decir, yo tengo derecho a casarme, ¿no?, con una persona y formar una familia con el cónyuge. Otra cosa es, y ellos están convencidos de lo contrario, otra cosa es el que un hijo sea un derecho. Ellos están convencidos de eso, que un hijo es un derecho. Y un hijo no es un derecho, ahí hay una dificultad, si quieres, filosófica, ¿no? Es decir, un hijo no constituye para el matrimonio un derecho, es decir, es el resultado normal de una unión conyugal, del matrimonio. Bien, sin embargo, yo no tengo, como por ser, diríamos, esposos, no tengo a cualquier coste el derecho a tener un hijo. Un hijo es un don, más bien, hay que verlo de esa manera. Entonces, desde mi punto de vista, los congresistas se están dejando llevar por ese derecho a formar una familia que llevaría consigo el derecho a tener un hijo, a tener el hijo que tanto se desea y que la naturaleza no te lo da, ¿bien? Y emplear pues unos métodos que aparentemente son inocuos, aparentemente. No están viendo el tema de los embriones, ya te lo dije, no están viendo el tema de la dignidad de la mujer, no están viendo el tema de la contraprestación, del negocio que puede generar y de la trata, ¿no?, de criaturas, de la compra-venta de criaturas, de que eso se transforme en un negocio. No están viendo nada de eso, están dejándose llevar, desde mi punto de vista, por algo sentimental. Es decir, vamos a ayudar a estos pobres y no tiene nada de malo, pues. Es decir, si las técnicas de regulación de fertilización asistida o artificial, ¿no?, permiten y es legal, pues esto es un paso más dentro de esa misma línea, dentro de ese mismo camino. Ahora, el asunto es que, y trato de compararlo, la legislación de la donación de órganos, por ejemplo, también podría conllevar al tráfico. En otros lugares se ha dado. En la India, por ejemplo, había pueblos enteros donde la gente tenía solo un riñón porque les compraban los órganos y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Siempre existe ese riesgo, pero si es una posibilidad, además científicamente demostrada y que rige en el Perú, en España está legislada hace muchísimo tiempo y los peruanos algunos de esos proyectos ha querido seguir la legislación española. Estamos avanzando así, y además en el tema de la fecundación in vitro, por ejemplo, que es una de las cosas que cuestionas tú de fondo, parece que esto ya está aceptado casi globalmente, ¿no? Claro, o sea, si yo acepto la fecundación in vitro, ¿no?, ya el tema del manejo de los embriones ya dejó de tener importancia en el caso de la gestación subrogada. Ya no, claro, o sea, porque es lo mismo. Ya está. Si apruebo eso, me da lo mismo ya que ocurre en lo otro. Pero bueno, tendrán que ver aquí lo que tanto se discute ahora, ¿no? Es decir, la dignidad de la mujer. Es decir, yo creo que no se pueden emplear estas maneras que de algún modo degradan la condición femenina a un nivel, perdona que lo diga, ¿no?, animalesco, porque esto se hace con animales, ya sea en un laboratorio o ya sea en una granja, en un campo. Esto se hace y es como fabricar algo, ¿no?, y además con todos los problemas que también lleva consigo, o el atentado contra los derechos de ese niño o de esos niños, producto de esas gestaciones. No saben quiénes son sus padres, ¿no? Me imagino además que esto podría tener otra consecuencia, ¿no? La gente preferiría este tipo de mecanismos antes que la adopción. Entonces, los niños que se quedaron sin padres por ABC motivos, que están en orfanatos, pues podrían tener muchísimo menos probabilidades de conseguir una familia. Sí, por supuesto, esa sería también una de las objeciones. Si mañana más tarde, ¿no?,
se legaliza a favor de las uniones civiles de personas homosexuales, ¿no? También podrían acceder de repente, ¿no?, a este tipo de técnicas para poder tener, no sería un hijo. No sería una adopción en ningún caso, sería bueno, es que perfectamente, digamos, aceptable. Imagínate que los gametos provengan de uno de ellos, ¿no? Entonces es su hijo. Claro. O sea, es su hijo, no necesita que sea matrimonio. No necesito aprobar el matrimonio. O vamos a decirlo de otra manera, cualquier persona, ¿no?, puede encargar un hijo. Es decir, yo, que soy varón, quiero tener un hijo sin casarme, sin tener una esposa. Yo, que soy mujer, quiero tener un hijo sin tener un esposo. En la realidad ya existe, ¿no? O sea, para ponerlo, cantantes han hecho eso, ¿no? Bueno, pero es justamente lo que no hay que hacer, lo que habría que evitar en razón de la dignidad de la persona humana, de la mujer gestante, de esos niños engendrados, de la cantidad de personas involucradas, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, ¿cómo haces para que el tema no se transforme en un negocio y posteriormente en una especie de tráfico de criaturas, ¿no? ¿Cómo haces? Es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil. Debería ser parte de este debate. Gracias, Edwin. De nada, Enrique. Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia, tocando este tema de la maternidad subrogada. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos voy a estar con Mario Berríos, analista político. ¿Qué pasa con esta nueva guerra, la denuncia? Ahora ha salido Vizcarra, la vicepresidenta Arauz y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski denunciando que quieren una nueva vacancia. ¿Quiénes? Los fujimoristas. Tras la pausa hablamos de eso.